hermanos, muy buenas noches. Buenas noches. Dios los bendiga. Amén. ¿Cómo están? Bendecidos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Se mira muy bien, ¿verdad? Gracias a Dios, gracias a Dios. También gracias a Dios por su asistencia, ¿verdad? Este viernes de oración. ¿Sí se oye? Sí, amén. Ok. Bueno, pues como cada viernes, ¿verdad? Cada domingo, la idea es no salirnos como hemos llegado, ¿verdad? Esa es la idea siempre, esa perspectiva, ¿verdad? Y bueno, la palabra que Dios me dio para compartir con todos ustedes, le hemos titulado Despierta y levántate. Despierta y levántate. Y bueno, quiero compartirles que esta palabra pues viene a raíz de dos sueños, de dos visiones personales, hermanos. Jehová Dios en su infinita misericordia, hermanos, híjole, pues nos mostraba esto, ¿verdad? En esa visión, la palabra levántate, así muy audible, muy visible, y sabes que pues la palabra primeramente pues es para mí, ¿verdad? Pero Dios quiere compartirlo también hoy con su pueblo. Amén. Amén. Pero también sabemos que toda la palabra la tenemos que filtrar, ¿verdad? Que filtrar a través de la escritura, a través de la profecía más segura. Para saber si es Dios el Padre el que nos está hablando, o es el hombre. Amén. Y todo esto, hermanos, nos conecta con Efesios 5:14. En la versión 60 dice, Efesios 5:14 dice, despierta, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Oh, hermanos, qué palabra, hermanos, tan más llena. Yo la veo muy llena de autoridad, primeramente, y esperanza. Con esperanza, hermanos, porque esta palabra pues no es un consejo, no es un a ver si quieres, no es un a ver si puedes, sino que este mandato divino es personal para cada uno de nosotros. Hermanos, este mandato divino no ha llegado el día de hoy para gente desconocida. Dios está hablando a conocidos, no le está hablando a desconocidos, Dios le está hablando a su pueblo. Sí, a ti, a cada uno de nosotros. A quienes ya hemos degustado de su palabra, a quienes ya hemos degustado de su presencia, porque ya has degustado de esa intimidad con Dios, en oración. Hermanos, esta noche Dios habla a conocidos, a sus conocidos. Dios conoce nuestra condición espiritual hoy en esta noche. Amén. Amén. Sí, amén. Y todas las áreas de tu vida y de mi vida. Porque dice Daniel 2:22, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. Hermanos, Él conoce nuestra condición hoy en esta noche. Él conoce que muchas veces, como hijos ya de Dios, como pueblo, Él conoce que muchas veces
como que a veces nos adormecemos, como que a veces estamos dormidos, y que muchas veces sabemos, hermanos, que no es por nuestra ignorancia, que no es porque es que yo no sabía, es que nunca me dijeron. Hermanos, tú eres pueblo, somos pueblo de Dios. Hermanos, la mayoría de las veces de este adormecimiento es pura apatía, hermanos. Pura apatía espiritual. Es esa inacción de la que tú y yo sabemos. Hermanos, este versículo de Efesios 5:14 hoy nos llama a la acción. Hoy nos llama a levantarnos. A levantarnos de ese sueño en el que muchas, la mayoría de las circunstancias nos han hecho, hermanos, la mayoría de las circunstancias en nuestras vidas nos han hecho declinar a ese adormecimiento y no a vivir como esos hijos de luz al que Dios el Padre nos ha llamado, hermanos. Y continúa diciendo este versículo en Efesios 5:14. ¿Sí? ¿Sí, verdad? Sí. Dice: y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermanos, Dios sigue viendo mi condición espiritual, en donde aún muchos de nosotros, hermanos, parecemos como muertos, como inconscientes, alejados, hermanos, de una verdad, de su verdad absoluta, hermanos. Pero hoy en esta noche la Escritura nos dice que si tú y yo oímos su voz y despertamos y nos levantamos, Dios promete en esta noche alumbrarnos a través de Jesucristo. Amén. Amén. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Hermanos, hermanas, híjole, para mí, a mí esta palabra me sorprende, hermanos, y nos abre un panorama grande, hermanos. A mí me cambia la perspectiva. A mí me da esperanza. Es una palabra de esperanza. Esta palabra, este llamado, está en dar ese paso de fe. En dar ese paso de fe, hermanos. Y nos garantiza en donde tú y yo no vamos a estar solos. No vas a estar sola, no vas a estar solo, porque Él promete que te va a alumbrar, que nos va a alumbrar. Él promete, hermanos, que nos va a guiar, nos va a alumbrar ese entendimiento, hermanos, nos va a alumbrar esa obediencia, nos va a llevar a la acción. Y todo esto, hermanos, con un propósito. No el tuyo, ni el mío. No. Sino un propósito. Sino el propósito de Él. Porque escrito está, hermanos, en Romanos 12:2.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad tuya, mía, del vecino, de Dios, Amén. agradable y perfecta. Porque muchas veces pienso que mi voluntad va a ser perfecta. Porque muchas veces hago mi voluntad siendo que va a ser agradable. Hermanos, ¿cuántos nos hemos estrellado en nuestra propia voluntad? Esta palabra para mí está llena de esperanza. Y para todos ustedes, hermanos, hoy en esta noche. Porque su voluntad siempre, siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Amén. Y hoy quiero compartirles este ejemplo de vida, hermanos, en el libro de Ageo. Acompáñenme, por favor, al libro de Ageo. Es un libro muy pequeñito. Y Dios nos va a hablar a través de este profeta, hermanos. Ageo 1 y 2, sí, para que me acompañen ahí, por favor, en la escritura. Dice Ageo 1, del 1 al 2, dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, el 2: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Hermanos, hermanas, este es Ageo, profeta de Jehová, del Dios Altísimo, hermano, que predicó en Jerusalén a ese pueblo, allá por el año 520 antes de Cristo. Y lo que más llama la atención, hermanos, que este pueblo al que Ageo les habla, este pueblo venía saliendo de un cautiverio tremendo. Venía saliendo de un exilio. A mucho pueblo de Israel se los habían llevado presos. A mucha gente se los habían llevado presos a Babilonia. Y Ageo les habla a ellos que en ese momento, que en ese tiempo, hermanos, ese pueblo ya estaba fuera de Babilonia. Dios ya los había sacado, ya estaban en su casa, por decirlo así. Ellos ya venían apenas saliendo de ese exilio de Babilonia. Dios ya los había liberado con un propósito grande, el cual era, hermanos, era reedificar su casa, su templo de Dios, el templo. Hermanos, recordemos que este libro no es un libro de historias, ¿verdad? No es un libro así de fábulas, no. Estos son ejemplos. Aquí hay ejemplos de vidas, hermanos, de hombres elegidos por Dios para darnos ejemplo a ti y a mí y a todo aquel que quiera oír la voz de Dios, ¿verdad? Porque escrito está también en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Pero, regresando a la escritura, hermanos, a mí en lo personal, el versículo 2 de Ageo, a mí me confronta, hermanos. Nos confronta.
nos confronta como pueblo, hermanos, como personas. Porque dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Sea reedificada. Hermanos, observemos en la palabra cómo Dios los está llamando en ese pueblo como este pueblo. Dios no los está reconociendo como pueblo, sino como este pueblo. Dios pareciera que los estaba desconociendo totalmente a ese pueblo de Israel, porque ellos no se estaban comportando como el pueblo de Dios. Ellos estaban viviendo fuera de la voluntad de Dios. Hermanos, ellos en su desobediencia, en su necedad, no habían hecho lo que Dios les había pedido. Como que ya estaban fuera de Babilonia, pero todavía no les había caído el 20 del por qué. Hermanos, su espíritu de ellos estaba adormecido. No lo entendían. Estaban totalmente, físicamente ellos ya estaban en su casa, ya estaban en Israel. Pero su espíritu, su mente, aún seguía en Babilonia. Totalmente adormecidos, hermanos. Y es que, hermanos, Babilonia en este tiempo espiritualmente representa ese letargo de adormecimiento, así como tontos espirituales, cautivos de pecados, cautivos de idolatrías. Hace rato hablábamos de tanta idolatría, ¿verdad? Y pongámoslo, ¿no? O sea, tontos espirituales, sin razonamiento espiritual, hermano, cautivos de abominaciones, enraizados de cautiverio, hermanos, inconscientes de lo que Dios hasta ese momento ya había hecho en sus vidas. Y cuando Dios les habla a este pueblo por medio del profeta Ageo, fíjense, se escudaban atrás de pretextos humanos, de pretextos tontos, hermanos. Es que aún no ha llegado el tiempo. Es que aún no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Es que todavía no es tiempo. ¿Se pueden imaginar ese pueblo diciéndole así, contestando así? Hermanos, ¿cuántos de nosotros, cuánto pueblo del que hoy está aquí, del que está a través de las redes, físicamente están ahí, físicamente estamos aquí? Sí, pero el espíritu de nuestra mente sigue adormecido. ¿Cuántos de nosotros aún todavía estamos en Babilonia? Esclavos, hermanos, esclavos de incredulidad, esclavos de miedos. Porque verdaderamente, hermanos, lo hemos dicho, lo he dicho, es que aún todavía no es tiempo, Señor. Es que todavía no es tiempo de que yo me comprometa más contigo. Es que todavía no es tiempo porque todavía no estoy preparado, porque todavía no estoy preparada. Señor, espérame, porque todavía como que no me siento digno.
Señor, es que por mis quehaceres no tengo tiempo. Es que todavía mis debilidades y mis tentaciones, todavía no puedo reedificar, Señor. Todavía no puedo trabajar, Señor, para ti. Señor, es que todavía tengo falta de perdón. Señor, es que todavía no sé si es tu voluntad, Señor. Es que todavía estoy esperando a que me lo confirmes. Señor, dame tiempo y lo voy a poner en oración. Hermanos, la palabra es muy clara. Es muy clara. La casa de Jehová, tu Dios, necesita ser reedificada. Necesita ser restaurada. Es una obra, hermanos, que muchos de nosotros ya habíamos comenzado. Es una obra que muchos de nosotros ya habíamos empezado, pero que a día de hoy yo la he dejado a la mitad. Que a día de hoy la hemos dejado a un lado, la hemos hecho a un lado, porque pensamos, porque piensas, porque pienso que todavía no es tiempo. Que todavía no es tiempo. Estás muy joven, todavía no es tiempo. Y todavía hasta nos ponemos muy teólogos, ¿verdad? Déjalo, pongo en oración, Señor. Hermanos, ese pueblo ya había salido de Babilonia, pero su mente, su espíritu, todo seguía en cautiverio. Seguía en cautiverio. Y dice el 3, Ageo 1:3. Entonces vino palabra de Jehová por mandato del profeta Ageo, diciendo en el 4: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? Y esta casa está desierta. Y esta casa está desierta. ¿Qué tiempo es para nosotros, Señor? ¿Qué tiempo es para nosotros aún de vivir en la comodidad, de vivir en el confort, de vivir en el para luego, en el vivir para la otra semana? Es tiempo aún de vivir confiados en nuestra propia carne, hermanos. Es tiempo solamente de vivir para nosotros mismos, en nuestro egocentrismo, en nuestro orgullo. Es tiempo, hermanos, aún de seguir adormecidos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días, hermanos, son malos. Efesios 5:15-16. Y yo creo que hoy en esta noche lo podemos ver, ¿verdad? ¿Cómo son los días allá afuera? ¿Cómo vemos a hermanos o simplemente nosotros mismos? Nos vemos en la calle aletargados. De tanto pecado, de tanta idolatría, de tantos afanes. No como necios, hermanos, sino como sabios, como despiertos, dice el Señor. Hermanos, el tiempo se nos está acabando. El tiempo se nos está acabando. Y no solo es tiempo de que solo tu casa esté
esté adornada de tantas cosas vanas, hermanos, de tantos temas que traes en el espíritu de tu mente, en tu casa, hermanos, porque al final, hermanos, cuando nuestra casa está artesonada y bien, de una u otra manera hemos chocado, hermanos. Hermanos, que nuestra casa esté llena, que no esté llena de todo, mis hermanos, pero que sí esté llena de arrepentimiento. Hoy nuestra casa está llena de tantas cosas, hermanos, menos de obediencia a Dios. Hermanos, ¿podemos imaginar a Abraham? Abraham, el que tenía la promesa, cuando Dios le dice en Génesis 12:1, le dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Hermanos, Abraham tenía todos los argumentos para decirle a Dios: espérame tantito, Señor, yo no creo que todavía sea tiempo de lo que tú me estás diciendo. ¿Cómo crees, Señor? ¿Cómo me mandas de aquí si aquí estoy bien? Ve cómo está mi casa, cabezas de ganado, tengo mis carros, Señor, tengo mi casa, tengo mi cochera llena, tengo mis graneros llenos, Señor. Dame tiempo, Señor. Bueno, déjame oír una segunda opinión tuya, Señor. Voy a esperar una segunda confirmación tuya. ¿Se imaginan a Abraham diciéndole: todavía no es tiempo? Y eso que su casa de Abraham estaba bien artesonada, hermanos, como dice literalmente la escritura. Abraham tenía, se podría decir que prácticamente, humanamente, pues todo, ¿no? Para hacer a un lado el propósito de Dios, para no obedecer a Dios, para cuando oía su voz, pues hacerse así como del que yo no oigo. Abraham tenía todo para decirle: yo creo que te estás equivocando, Señor. Y Abraham es el padre de la fe, hermanos. Obedeció. Aún teniendo todo lo que tenía, obedeció. ¿Qué nos está deteniendo? ¿Qué nos está deteniendo a muchos de nosotros, hermanos? ¿Cuál es la Babilonia de la que aún no hemos podido salir? ¿Cuál es? Ageo 1:5 dice, Señor: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. El 6: sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe a saco roto. Hermanos, ese pueblo venía regresando de un cautiverio, venía regresando de una presión tremenda, presos, venían de estar en muy malas condiciones, hermanos, en circunstancias difíciles, venían de ser esclavos, hermanos. ¿Ustedes creen que iban a estar bien? Hermanos, venían de ser esclavos, pero Dios los libera con un solo propósito: de reedificar su casa.
Amén. Pero ese pueblo adormecido solamente veía con lo suyo propio, hermanos. Imagínense ese pueblo necio. Ellos veían literalmente, hermanos, veían claramente que el templo de Dios estaba destruido. Ellos lo veían, literal lo veían, que ese pueblo estaba en ruinas, que la casa de Jehová Dios estaba destruida, que no había un lugar donde habitara la presencia de Dios, hermanos. Y ese pueblo, pues veía todo eso, pero se hacía así como de la vista chiquitita, del que no veían. Se hacían así como los desentendidos, hermanos. Y es que, hermanos, yo creo que lo veían y hasta a muchos ni les importaba, ni les interesaba, hermanos. Mientras ellos y su casa estuviera bien, ellos veían y luego, ahorita no tengo tiempo. Y a mí, hermanos, a mí en lo personal me impacta, hermanos, porque en el verso 4 Jehová los vuelve a confrontar, para quizás hacerlos un poquito entrar en razón. El 4 otra vez dice, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? O sea, es para ti y para mí seguir haciendo nuestra voluntad, lo que yo quiero, nada más. Hermanos, Jehová los confronta con amor. Pueden oír, hermanos, ese clamor de Jehová cuando ese pueblo, con ese pueblo, así rogándole, diciéndole de que su casa estaba vacía, diciéndole: oye, mi casa está vacía, mi casa está deshabitada, mira, mi casa está en ruinas. Hermano, yo creo que aquí todos hemos tenido esa experiencia, ¿verdad? Esa sensación literal de cuando llegas a tu casa y abres la puerta y está vacía. Está vacía porque pues no hay nadie. Y la ves vacía y la sientes vacía, así sin ruido, y está como, ya está el ambiente, ¿verdad? Como que está triste, fría, porque no hay nadie. Dios les dice: mi casa está vacía. Cuando Dios abre la puerta y ve que su casa está vacía porque no estamos, porque no estás. O cuando Jehová se asoma a su casa y ve que aún no está tu hijo, o que no está tu hija, o que no están tus padres, o que no está tu esposo, tu esposa. Porque tú y yo hemos dejado de trabajar, porque hemos dejado de reedificar, porque hemos hecho a un lado la oración, porque hemos hecho a un lado la intercesión, porque hemos dejado de lado esa intimidad que reedificaba y reedificaba la casa de Jehová. ¿O no sabéis, hermanos, que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios 3:16. Hermanos, cuando Dios abre y ve el templo, tu casa, ¿qué ve, hermanos? ¿Está vacía? ¿Está vacía de Él?
Y que en lugar que esté la presencia de Dios, tu casa, mi casa, está llena de delitos y pecados, hermanos. Muertos en delitos y pecados. En la pereza espiritual, hermanos. Y todavía muchos nos excusamos diciendo, es que todavía no es tiempo. Es que aún no ha llegado el tiempo, Señor. Todavía no es tiempo de que yo reedifique tu casa, Señor. Hermanos, hoy a muchos de nosotros, Dios nos ha sacado de esa Babilonia. O te está rescatando de esa Babilonia. De esa Babilonia, quizás de la enfermedad, de esa Babilonia, quizás del abandono. Solamente tú y Dios lo saben. ¿De qué Babilonia te ha rescatado? ¿De dónde vienes exiliado? ¿De dónde venimos exiliados, hermanos? Y por eso la voz de Dios, hermanos, en el 5, a mí me dice el 5 nuevamente. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: medita bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Pensemos, hermanos, reflexionemos, detengámonos un momento a meditar, a pensar. ¿En qué? ¿En qué me está deteniendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué me está deteniendo a oír la voz de Dios para reedificar nuevamente su casa, hermanos? Y hermanos, a mí me llama nuevamente la atención porque en el 7, Ageo 1:7, nuevamente, o sea, Dios conoce a su pueblo. Dice el 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. 2 veces, hermanos. No sé cuántas veces te haya hablado ya aquí Dios. Me haya ya hablado Dios. Pero hoy en esta noche es meditar. Meditar sobre vuestros caminos. ¿De dónde estamos parando? Jehová ama a su pueblo, hermanos. Ama tanto a su pueblo y en Ageo 1:6 como que Dios les quiso ayudar un poquito. Les quiso decir, mira, a ver, date cuenta, dense cuenta. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no te sacias. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El 9. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. El 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Hermanos, hermanas, necesitamos amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Y reconocer que Dios nos ha traído hasta aquí, de Babilonia. ¿De qué Babilonia? Solamente cada uno de nosotros sabe. Con un solo propósito. El propósito, la Babilonia puede ser distinta, es distinta para cada uno de nosotros, para ese pueblo. Pero el propósito, hermanos, el propósito en esta noche es el mismo. Es el mismo. Reedificar su casa. Amén. Lamentablemente, hermanos, yo soy el primero
que corro únicamente para hacer mi voluntad, mi anhelo, viendo solamente por lo mío, hermanos, saciándonos nuestros apetitos nada más, hermanos. Porque dice en 2 de Timoteo 3, 1 al 4, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores más de los deleites que de Dios. No necesitamos amar a Dios sobre todas las cosas. Porque dice el Señor, por cuando mi casa está desierta. El 10, Ageo 1:10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Hermanos, este pueblo estaba tan adormecido, hermanos. Ya Dios se les había presentado a través de Ageo, hermanos. Ellos seguían de su propio afán, artesonando sus casas, hermanos. Egoístas, por lo suyo propio, ¿verdad? Que no se habían dado cuenta que a pesar de que ellos sembraban mucho, recogían poco. De que a pesar de que comían, pues no se saciaban. De que vestían y no estaban contentos, hermanos. Ese pueblo no se había dado cuenta que se estaban hundiendo, que iban en declive, cada vez más, aletargados, hermanos, aletargados totalmente de su mente. Hermanos, hoy en esta noche, solamente tú y solamente yo sabemos en qué área vas en declive. Solamente tú y yo sabemos en qué área de nuestra vida nos estamos hundiendo. Y hemos luchado y luchado como este pueblo. Y ha chocado, el pueblo chocó, pero no se daba cuenta. No se daba cuenta, hermanos. Y quizás hemos querido llenar todos esos vacíos, todos esos declives, hermanos, con cosas vanas, con cosas terrenales, hermanos. Y al final del día seguimos chocando. Porque la tristeza, la preocupación, hermanos, la angustia, el terror, hermanos, regresan siempre, cada día, cada noche. Y es ahí, hermanos, cuando Dios ve. Y ahora, hermanos, a la luz de la Escritura, nos damos cuenta, o quizás no nos habíamos dado cuenta, hermanos, que la casa de Dios está vacía. Hermanos, muchos de nosotros hemos dejado de trabajar, nos hemos dejado quizás de esforzar. Para la casa de Dios, hermanos. Perdiendo, hermanos, así quizás nuestro primer amor. Porque dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieres arrepentido, hermanos, hermanas, nuevamente, hermanos, meditemos. Dios en esta noche nos está recordando
como ese pueblo de Israel adormecido, hoy nos está recordando de dónde nos ha sacado, de dónde te ha sacado. ¿Y con qué propósito, hermanos? ¿De dónde hemos caído? Y arrepentámonos. Y comencemos a hacer las primeras obras. Amén. Hermanos, hermanas, estamos ya a semanas, a días, si Dios nos permite, de concluir este año 2025, ¿verdad? Comencemos desde ya, hermanos, con esta instrucción para este nuevo año que comienza. Meditemos en retomar, en dónde nos hemos quedado, en dónde te has quedado, hasta dónde has edificado, cómo está la casa. Retomemos ese primer amor, hermano. Comencemos de nuevo a reedificar. Y observemos en dónde nos hemos dejado, hermanos. Ageo 1:12 dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Y oyeron. Hermanos, fue hasta entonces que pusieron atención a las palabras de Jehová, hermanos. Fue hasta cuando ese pueblo estaba reunido, cuando oyeron la palabra, fue cuando estaba reunido. Nadie corrió a su casa, hermanos, sino oyeron la voz de Dios y tuvieron miedo. Su espíritu fue confrontado por la palabra de Jehová Dios a través del profeta Ageo. A mí me encanta, hermanos, porque ya observaron la importancia del profeta. La importancia de que cada uno de nosotros llevemos esta palabra a la casa con los tuyos. ¿Ya vieron la importancia del profeta? Simplemente, hermanos, la importancia del profeta en esta casa de oración. Esa es la importancia de un profeta, hermanos. El 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Amén. Hermanos, Dios es fiel con su pueblo. Dios es fiel con el que decide oírlo. Dios es fiel. Imagínense ese pueblo adormecido, hermanos, y que de repente oyeron la voz de Jehová su Dios, confrontándola y entendiéndola. Pues lógico que se quedaron así atónitos, ¿no? Porque anteriormente andaban así como: pues yo no oigo nada. Y de repente oyeron la voz de Jehová su Dios. Pero Dios, como es un padre amoroso, hermanos, los tranquiliza, los abraza, diciéndoles: yo estoy con ustedes, yo los voy a ayudar. No están solos. Dios es fiel. Dios es fiel a pesar de ese pueblo rebelde, de ese pueblo sordo, de ese pueblo dormido. Porque dice en segunda de Tesalonicenses 3:3: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del maligno. Hoy en esta noche, hermanos, Dios nos quiere afirmar en su palabra. Nos quiere sostener con su palabra. Amén. El 14, Ageo 1:14 dice: y despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá,
y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron a trabajar, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Hermanos, algo que me sorprende es que Dios es el único, y el que quiere despertarnos, que nos quiere despertar de ese adormecimiento, hermanos, de ese letargo. Y no va a ser no va a venir a cachetearte, o a cachetear. Bueno, a veces sí, ¿verdad? A veces yo pienso, no. Dios no va a venir a cachetear a nadie. Sino que este pueblo, hermanos, despertó. Dios los despertó por medio de su palabra. Por medio de su palabra y su presencia. Porque ellos no iban a estar solos. A través del profeta Ageo, hermano. Y fue hasta entonces que este pueblo oyó por primera vez la voz de Dios, la voz de Jehová su Dios. Y a mí me encanta, hermanos, porque Dios los despierta a través de su palabra. A través de su palabra, de la profecía más segura, hermanos. Hebreos 4:12, en la traducción del lenguaje actual, dice: porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de las personas, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Hoy en esta noche Dios nos quiere despertar a través de su palabra. Hoy en esta noche no hay nada ni nadie, hermanos, que pueda levantarnos, que pueda despertarnos de ese letargo. Despertar esas áreas de nuestras vidas, esas áreas de nuestros corazones en donde todavía hay oscuridad, hermanos, que aún están en oscuridad y que muchas veces, hermanos, al día de hoy no hemos podido comprender porque no las hemos podido ver, no han sido reveladas, hermanos. Y que al día de hoy mucha oscuridad de esa, hermano, nos hace todavía decir: no, Señor, es que todavía no es tiempo, todavía no estoy preparado. Por eso al principio, lo de la palabra: levántate, tú que duermes de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Hermanos, hermanas, que a partir de hoy, hermanos, Dios despierte esa hambre, esa sed, hermanos, de reedificar nuevamente su casa. Hermanos, en donde, ¿cómo nos confronta Dios? En donde cada domingo yo ya no lo vea como una predicación más. En donde cada miércoles yo ya no lo vea como un estudio más. En donde cada viernes ya no lo vea igual, sino como una oportunidad, hermanos. Sino como una oportunidad para que Dios despierte, para que Dios vaya despertando con su santa palabra, hermanos, cada rincón de nuestras vidas, cada rincón de la oscuridad, cada vez más y más a través de su precioso Espíritu Santo. Ya no lo veamos plano, hermanos, sino como esa oportunidad de despertar. Amén. A ese letargo. Para comenzar a trabajar, para volver a reedificar la casa, hermanos, el templo. Y Dios te ama. Dios nos ama, hermanos. Y Él nos da
nos deja a través de la Escritura, a través de este manual, la primera instrucción, a través igual del profeta Ageo, hermanos. Ageo 1:8 dice el 8: Amén. subid al monte y traer madera y reedificar la casa, y pondré en ella, ¿qué dice? La voluntad de cada uno de nosotros, mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Hermanos, esta es la instrucción. Sigamos subiendo al monte de su presencia. Hermanos, cada domingo aquí está su presencia también. En tu lugar de oración íntima está su presencia. Busquemos su presencia para obtener esa madera, para obtener ese recurso bueno, intangible, hermanos, que es su palabra, para volver a reedificar tu vida, esa vida que Dios le agrada, para volver a reedificar ese templo en el que Dios quiere morar, de su presencia, de su paz, pero sobre todo, hermanos, de su voluntad. Para que en esta casa, mi casa, reine su voluntad, para que sea glorificado a través de cada uno de ustedes, hermanos, cada uno de nosotros. Ageo 2:4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová de los ejércitos. El 5, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, no temáis. Levantémonos, hermanos, esforcémonos, vale la pena. Dios es fiel y promete estar con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Hermanos, vale la pena. Amén. Y con esto termino, hermanos. Ageo 2:8-9. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Vale la pena seguir adelante. Hermanos, muchas gracias. Oremos. Bendito Padre Jehová, gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hablas a tu pueblo, Padre, hoy en esta noche, para seguirnos despertando, Señor, para despertarnos, Señor, de ese letargo, Padre, con un solo propósito, Padre, que sea reedificada tu casa, Señor, en cada uno de nuestros corazones, Señor. Despiértanos, Señor, cada día más y más. Despiértanos, Padre, porque necesitamos de ti, Señor, porque necesitamos de tu paz, Señor, porque necesitamos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre. Hoy necesitamos de ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre, porque tú eres fiel. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.